presentación del libro que ha escrito don Gonzalo Melián García y don Juan Pérez Navarro. Como comentaba el último día que intervino don Gonzalo Melián sobre la filatelia dentro de las jornadas de la promoción de la instrucción militar, IPS. Como decía, entre las muchas cualidades de nuestro vicedirector está la afición, ya digamos es algo más que una afición, es una actividad ya muy intensa y incluso llega a ser por eso historiador de los filatélicos en la provincia de Las Palmas. Pero su papel como directivo de la Real Sociedad Económica, que es lo que yo más conozco porque yo de filatelia sé bien poco, es importantísimo. Ya lleva probablemente más de 20 años en la directiva, ha ocupado distintos cargos y su colaboración en el buen gobierno de esta entidad es fundamental. El buen gobierno consiste en que las decisiones que se toman no crujan, no se noten, y con su ayuda y con su colaboración pues yo he tratado de cometer los mínimos errores y gracias a él he cometido no pocos, pero no demasiado. Así que le agradezco mucho su dedicación, lo digo públicamente, a esta entidad, y ahora pues vamos a hablar de lo que nos convoca, que es de filatelia. Para continuar con el acto tiene la palabra don Manuel Arencibia Toledo, presidente del Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes a todos, señores y señores. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica por brindarle una vez más al Grupo Filatélico estos salones con motivo de la celebración de un acto y a todos ustedes su presencia. El motivo de la reunión aquí hoy es pues, presentar este libro que Gonzalo y Juan son autores, cuyo título, Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas 1948-2014, resume en estos 66 años transcurridos en ambas fechas. Gonzalo y Juan recogen a modo de acta todo lo acontecido a lo largo de estos años. Y a mi modo de ver lo recogen con bastante éxito y sirve por un lado para todos aquellos que conozcamos al grupo, que lo hayamos vivido, que seamos socios o lo hayan sido, recordemos, evoquemos con añoranza en muchos momentos, acontecimientos pasados y sobre todo a muchas personas que han pasado por el grupo a lo largo de estos años. Y personas y como no algún personaje también, pero bueno. Y al que no conozca el grupo o no lo haya vivido, es una oportunidad para conocer lo que ha sido, cómo se ha canalizado la afición por la filatelia durante estos años por todas las personas que han pertenecido, tanto los que lo fundaron como los que han sido a lo largo de estos años socios y como los que se lo son actualmente. Este libro se ha gestado a lo largo de bastantes años por una serie de circunstancias, pero Gonzalo y Juan en todo momento han contado con el apoyo de la directiva, que no solamente esta que yo presido actualmente, sino otras antecesoras que estaban presididas bien por Domingo Doreste o por Alfredo Rodríguez Betancor. Y al fin solo me ha cabido, o nos ha cabido a la directiva esta el honor de dar a la luz el libro, pero consideramos que ha sido una labor de los anteriores. Yo poco más tengo que añadir a esto, sino simplemente volver a agradecerle a todos ustedes su presencia, a la Real Sociedad Económica el apoyo, y por último a Gonzalo y a Juan, o Juan y Gonzalo, tanto monta tanto, en nombre del grupo, pero no del grupo actual, sino del grupo de 1948, el de todo ese interín transcurrido entre esas fechas, nuestra más sincera gracias.
Tiene la palabra don Manuel Ramírez, doctor en Geografía e Historia Contemporánea y miembro del Seminario de Humanidades Villares Carlos. Señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, señor presidente del Grupo Filatélico y Numismático, querido consocio, señoras, señores, amigos todos. Como historiador no me gustan las conjeturas, ya que pensar en lo que pudo ser y no es una simple pérdida de tiempo. Y pensar por qué el presente no transcurre con las mismas claves del pasado también nos puede llevar hacia un callejón sin salida, cuando no a la melancolía, pues a cada generación le toca vivir un tiempo muy complejo, cuyo análisis requiere una determinada perspectiva temporal, a veces demasiado larga. Hay una frase coloquial muy extendida y muy sencilla que creo define con exactitud cada momento histórico. Lo que hay es lo que hay. Sin embargo, hay momentos en los que uno no puede evitar una mirada nostálgica al pasado. Por ejemplo, en el actual. Estamos viviendo una bisagra histórica y los valores culturales en los que crecimos, que parecían inamovibles, están siendo zarandeados con violencia por un vendaval que nos envuelve. El WhatsApp, GPS, Facebook, email, Twitter, etc. Sistemas que están constantemente siendo rebasados por otros más sofisticados, capaces de controlar hasta nuestro más íntimo movimiento y ante los que cada vez nosotros nos sentimos más indefensos. A esto hay que añadir esta orgía futbolística diaria con campeonatos que se multiplican hasta el infinito, que nos están alejando de un modo alarmante del silencio y la tranquilidad que requiere la lectura reposada por el libro, o la clasificación, el estudio y clasificación de unos sellos que poco a poco se están convirtiendo en una reliquia histórica del pasado. Podríamos preguntarnos en qué medida esta cultura de la inmediatez puede afectar a la paciencia y a la perseverancia necesaria para una dedicación a la filatelia. Si por mi parte ya fue un acto de temeridad el prologar la historia del Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas, más lo es presentarla en sociedad, ya que mi único mérito, aparte de historiador, es el de ser un simple reunidor de sellos. Pero el que no tenga las condiciones que deben darse en un filatélico, como lo son la mayoría de ustedes, y especialmente los componentes de este entrañable grupo, no es óbice para considerarme un amante incondicional del sello, por lo mucho que en ocasiones me aportó y me sigue aportando en mi trabajo de investigación histórica. El primer Congreso Internacional de Filatelia, de 1960, se definió a la filatelia como ciencia auxiliar de la historia, equiparándola a la arqueología, a la numismática, a la epigrafía, a la iconografía, etc., ya que pocas cosas como el sello hablan tanto de la historia política, social, económica y cultural de un país. Se dice que los sellos son realidades congeladas en un trozo de papel, símbolos del paso del tiempo, y representan un vehículo cultural positivo que, como pocos, ayudan a fomentar las relaciones individuales y a familiarizarse con la geografía, la historia, las artes, las costumbres, las ciencias naturales, etc., gracias al breve mensaje que transmite el sello. Pero esta brevedad es aparente, y buena prueba de ello son las colecciones temáticas, pues a través de ellas se puede profundizar en cualquier rama del conocimiento. Me voy a tomar la libertad de ponerles como ejemplo la aerofilatelia. Aprovechando el interés por la aeronáutica de la mayoría de ustedes, entre los que no faltan grandes filatélicos y al mismo tiempo aviadores, en los que su vida profesional, lo mismo que la mía, transcurrió por y para el avión. Lo que ha representado el avión en nuestras vidas, y por una parte difícil de explicar, por más difícil es todavía poder valorarla. Todo el complejo mundo que rodea la aeronáutica tiene su reflejo en el sello,
mitología, precursores, grandes vuelos, aviadoras que hicieron historia y sobre todo el desarrollo del material desde los primeros globos hasta los más sofisticados reactores. Un mundo apasionante del que si se ha escrito mucho, es mucho más lo que queda por escribir y la filatelia nos ofrece los necesarios puntos de apoyo para llevar a buen término un proceso de investigación histórico tan complejo y riguroso como requiere un trabajo de esta naturaleza. Y lo mismo puede decirse de cualquier otra temática: barcos, trenes, coches, arte, folclore, flora, fauna, etc. Un conjunto en general que difícilmente puede abarcarse en toda su extensión. En este sentido, la filatelia goza de buena salud. Pero se puede decir lo mismo del coleccionismo de sellos por parte de la juventud, que debiera ser el relevo generacional de los filatélicos actuales. ¿Entiende el joven de hoy el lenguaje del sello de la misma forma o parecida forma como nosotros lo entendimos? Creo, y me gustaría equivocarme, que soplan malos vientos para insuflar en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, el placer de coleccionar sellos, porque si les preguntamos para qué sirve un sello, tal vez no sepan respondernos. Como yo tampoco sabría responder si alguien me pregunta dónde se pueden comprar sellos para franquear cartas. Pregunta rara, porque ¿quién escribe hoy cartas? No estoy en contra de las nuevas tecnologías de la comunicación, ni mucho menos. La vida moderna nos ha impuesto un sistema de comunicarse en tiempo real tan complejo como mareante. Las nuevas tecnologías, dice Jordi Soler, sirven para facilitar la comunicación entre las personas, pero pueden terminar quitándole toda su complejidad y misterio hasta convertirse en un mero intercambio de palabras. Y es aquí donde, como decía al principio, no puedo evitar la nostalgia. Cuando se escribe a mano, la calidad del trazo nos habla de la persona que escribe, de su carácter, de sus dudas, de sus temores y de su estado de ánimo, como no lo hace la limpieza visual de la pantalla del móvil o del ordenador. Y siento nostalgia también por ese sello, retazo de nuestra historia, que como todo bien escaso enriquece el mágico tesoro de nuestros recuerdos. Pero la nostalgia no debe impedirnos que la filatelia, el arte de coleccionar sellos, a pesar de todo, sigue viva. Y los negros nubarrones serán menos negros si pensamos que tal vez esté atravesando una etapa de crisis de la que estoy seguro saldrá fortalecida, quizá bajo la apariencia de una nueva personalidad a la que tuvo hasta hace pocos años. No hay más que rastrear por internet y ver que los artículos, los foros, los intercambios, las ofertas a nivel global aumentan de manera sorprendente, demostrando que sigue viva como siempre. Las mismas tecnologías de la comunicación, si en un momento pusieron en jaque al coleccionismo de sellos, están propiciando una nueva era. Un signo esperanzador es que ningún país ha dejado de emitir sellos y la especialización cobra cada vez más importancia en los grandes coleccionistas, al mismo tiempo que aumenta el interés por estudiar, a través del sello, la realidad histórica, cultural y sociológica de un país o de una región. Y se me ocurre que el sello, también como recurso didáctico, debería estar presente en el ámbito de la educación infantil. Pues el niño es un coleccionista innato. Un ejemplo lo tenemos en esa nueva generación de héroes omnipresente en las mochilas de los niños del siglo XXI. Futbolistas, Pokémon, Gorbiti, Skylander, Invincible, etcétera, que dan lugar a un incipiente comercio de trueque entre ellos. La presencia del cómic en la filatelia tiene tal importancia que nos debe hacer reflexionar sobre la posibilidad de incorporar su contenido en alguna etapa escolar. Y en este sentido, las sociedades filatélicas podrían motivar a las autoridades educativas sobre el conocimiento del sello en la escuela. No deja de ser una utopía, pero la vida sin utopía, ¿qué es sino un ensayo general para la muerte? Una muestra de la riqueza viva, ingenua y colorista del cómic, no exenta de seriedad,
y que nos ofrece con generosidad la filatelia, la encontramos en los personajes que alimentaron la imaginación infantil y juvenil de generaciones pasadas, como el guerrero del antifaz, el capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín, el Coyote, el Jabato o los populares personajes del TVO. Pero en la serie Correspondencia Epistolar Escolar, de momento inacabada, con minipliego de Vingote sobre escenas del Quijote o de Gallego Rey sobre historia de España, las que pueden constituir una herramienta pedagógica de extraordinario interés para educadores de la nueva generación. Uno de estos minipliegos, el de Fesampe, que contiene 12 sellos que, a pesar de su simplicidad, pueden despertar nuestra curiosidad por el mundo que nos rodea, lleva precisamente el subtítulo El sello compañero inseparable. Ignoro si hay algún proyecto escolar para que los niños y los jóvenes vean el mundo a través del sello. Sería hermoso que lo hubiera, y en los momentos actuales un milagro. Pero como dice Chesterton, lo extraño de los milagros es que a veces suceden. Dicen que ahora los filatelistas son menos, pero mejores. Creo que el mejor ejemplo a este aserto lo tenemos entre nosotros, en el escogido grupo de hombres y mujeres que, como guardianes de un fuego sagrado, mantienen vivo el espíritu que animó a los primeros fundadores del grupo filatélico y numismático de Las Palmas, cuya historia, de manera tan sencilla como magistral, nos la ofrecen hoy Gonzalo Melián y Juan Pérez Navarro. Gracias, pues, a sus autores por confiar en mí y a ustedes por su atención. Gracias. Señor presidente del Grupo Filatélico y Numismático y el señor don Manuel Ramírez, lo que yo voy a decir es muy breve. Solamente me quiero referir a algunos detalles que no están en el libro. Concretamente, a algunos personajes que han sido más o menos raros en el comportamiento, ¿no? Concretamente, son señores que ya desgraciadamente han pasado mejor vida. Quiero mencionar a don Gonzalo de Quintana y Nerso, que llevaba una contabilidad de sus sellos, coleccionaba varios países europeos en pliegos de papel cuadriculado, y año por año iba poniendo la revalorización de los sellos. Naturalmente eso no creo que le haya servido de mucho, pero bueno, fue un personaje muy bueno, muy notable del grupo. Otro señor que hacía colecciones raras era don José Morales, que fue secretario del grupo durante muchos años. Don José Morales era el que recibía del servicio filatélico la serie. Entonces, él era el que lo distribuía a los coleccionistas. Pliego por pliego, con una lupa, iba buscando errores de color, de figuras desplazadas, cualquier cosa que saliera de lo genérico. Don José Morales lo coleccionaba. Una colección inmensa que no sé dónde habrá ido a parar, porque era muy curiosa, pero también muy aburrida por el mismo sello. Si seguimos con los coleccionistas raros, está don Sebastián Jaime, conocido entre nosotros por don Llano. Don Llano coleccionaba solo piezas únicas. O sea que él compraba una serie, eliminaba los valores pequeños y se quedaba con el de máximo valor. Y compraba en subasta cuando salía un sello de estos caros. Solo compraba piezas únicas, según su criterio, ¿no? Con él hubo algún que otro discusión, porque claro, él, como tenía sellos caros, creía que tenía un valor. Y una de las veces, en una exposición que hubo en el 75 en Telde, cogió un enfado tremendo porque le habían dado la gran medalla a señores que tenían colección. Dice, pero si la mía vale muchísimo más.
me tuve que enfrentar a él y decirle, Chano, usted tiene muchas cosas, digo, pero eso nada, pues, digo, porque tiene uno de diferentes temas, ¿no? Digo, eso no hace ninguna unidad, digo, y una fe, si usted va a vender eso, como serie tiene que tener la serie completa, pero usted ha eliminado todos los sellos baratos, entonces eso no le vale para nada, ¿no? No puedo seguir de coleccionistas extraños, tengo que mencionar también que conocí durante mi primera época en el grupo a dos señores que coleccionaban sellos en secreto, porque no quería confesar, no sé por qué motivo, porque en el grupo han habido de todas las profesiones, de médicos, abogados, cualquier profesión, digo, pero ese señor le daba vergüenza que supieran que él coleccionaba sellos, me imagino, bueno, no me quiero imaginar por lo que fuera. Entre estas cosas extrañas, también quiero que durante la época aquella dorada de los años 70, 80, cuando salíamos del grupo, al final las reuniones, en esa época salía el grupo todos los días, a las 5 de la tarde estaba abierto, incluidos los sábados. Y cuando había así alguna cosa especial, los domingos también estaba abierto el grupo. Después de salir de las reuniones, había, entre ellos me incluyo yo también, un grupito, de los cuales algunos están por aquí presentes, que íbamos a tomar una cerveza. La cerveza se prolongaba hasta altas horas de la noche. Yo no creo que las señoras que estén escuchando vayan a tomar revancha, porque ya eso fue, ahora somos todos formalitos, somos mayores de edad. Salíamos por ahí, nunca teníamos un sitio fijo donde daba, ¿no? Pero en estos grupos también quiero recordar, porque ellos no están entre nosotros, a Antonio Betancor, que era muy serio, parecía que siempre estaba enfadado, pero se reía por dentro. Y un matrimonio inseparable, me refiero a Alfonso Luesa y a Olga, que también estaban siempre con nosotros en esos tenderetes pequeños que hacíamos fuera de horas, ¿no? Son ratos, momentos que no están en el libro, pero que han formado parte del grupo filatélico. Ahora ya no, porque como vamos siendo mayorcitos, ya no nos retiramos temprano a casa, ¿no? Ya se acabaron lo de hartas noches, ¿no? En fin, eso es lo que yo quería decir que en eso, ¿no? No quiero ser muy largo porque habría muchas anécdotas que contar, pero esto sería muy largo. Muchas gracias. Habitualmente los actos que hacemos los filma Ileana Marín o Cristina Marín, pero hoy tenemos un filmador excepcional que es don Domingo Oreste. Es un cineasta, con lo cual la filmación todavía va a ser mejor y con lo cual todo el mundo cuando vea esto va a estar mucho más contento de lo que habitualmente hacemos. Así que gracias por venir. Y ahora tiene la palabra don Gonzalo Melián, vicedirector de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria. Don Tomás Vandevalle de Sotomayor. Señor presidente del Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas, don Manuel Arencibia Toledo. Señoras y señores socios del grupo y de la Real Sociedad, amigos todos. Antes que nada, permítanme decir que hablarle a personas que han sido protagonistas del libro es muy complicado. Solo quería iniciar con estas palabras porque para mí me es muy difícil hablarle a personas que han sido personajes fundamentales en este libro. Quiero dejar constancia de mi gratitud con esta Real Sociedad por permitirnos hacer la presentación de este libro en esta prestigiosa institución y al Grupo Filatélico y Numismático por su publicación. A continuación, permítanme dar las gracias al doctor en Historia Contemporánea, don Manuel Ramírez Muñoz,
por sus generosas palabras, no solo en este acto, sino también por el magnífico prefacio que escribió en el libro. Tanto Juan como yo nos habíamos propuesto que la introducción, prólogo o prefacio lo hiciera alguien que tuviera unos conocimientos de filatelia y numismática y que no fuera socio del grupo. Nuestra grata sorpresa fue cuando en una conferencia que impartió recientemente en esta misma sede el doctor Ramírez Muñoz, pudimos comprobar su amplia formación en este campo. Así que, aprovechándonos de su generosa amistad, le comprometimos doblemente. Gracias, Manolo. Agradecer también las numerosas colaboraciones de socios y amigos, pero especialmente las de Manuel Ramos Almenara en todo lo relacionado con la numismática y la de la actual secretaria del grupo, doña María de los Ángeles Cruz Curbelo, que generosa y desinteresadamente trabajó en la maquetación. Con este libro sobre el grupo hemos pretendido hacer un pequeño homenaje a las mujeres y hombres que lo hicieron posible. Dar a conocer su actividad y la gran tarea realizada no solo en beneficio de sus socios, sino también de toda la sociedad Gran Canaria. Sus miembros no se limitan a intervenir en las islas, sino que además participan en congresos y exposiciones nacionales e internacionales. Les puedo asegurar, pues he sido testigo en numerosas ocasiones, que los gran canarios éramos y somos apreciados y respetados en este mundo de la filatelia. Solo como ejemplo, relatarles que en el año 1973 se celebró una exposición aerofilatélica internacional en Manchester, en la que nuestro presidente en aquel momento, don Nicolás Socorro Guerra, obtuvo el gran premio. Entre los actos programados hubo una visita al ayuntamiento. Allí el Lord Mayor, es decir, el alcalde, le hizo entrega a don Nicolás de una carta para el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, en la que le propone ampliar la relación y lazos de amistad con un hermanamiento de las dos ciudades. Escrito que entregó don Nicolás Socorro al alcalde en aquel momento, don Fernando Ortiz Biot. He intentado y realizado gestiones para localizar en el ayuntamiento estos datos. Ha sido imposible y allí me informaron que en nuestro ayuntamiento no existe relación de las ciudades con las que estamos hermanadas. El libro recoge las primeras noticias que han llegado hasta nosotros sobre el coleccionismo filatélico en nuestra ciudad y que en ella se fundó la primera sociedad filatélica española y la séptima del mundo. Al crearse en 1879 el Centro Filatélico de Las Palmas de Gran Canaria, que junto con el Círculo Filatélico de Las Palmas, que se creó en 1900, fueron las sociedades precursoras del grupo. Después de varios años, muchas reuniones y gestiones, y elegir en 1947 a una junta directiva provisional, se constituyó oficialmente el 11 de enero de 1948 en su primera sede, que estuvo en el antiguo edificio del Círculo Mercantil. Luego, entre 1951 y 1999, en la calle Triana número 114. Y hoy en día nuestra sede está en la calle Rafael García Pérez, número 12. El capítulo más extenso está dedicado a las más importantes exposiciones organizadas por el grupo. Se describen 2 nacionales y 16 regionales. Estas últimas fueron hechas para celebrar conmemoraciones históricas y homenajear a personalidades. Quiero ahora contarles una anécdota, porque no todo lo que ha ocurrido en el grupo
historia y una anécdota ocurrida por las cosas que ocurren entre coleccionistas. En 1978, en la dedicada al 500 aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, exposición que estuvo patrocinada por el Ayuntamiento de esta capital y por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ocurrió la siguiente anécdota. Los designados para enjuiciar las colecciones de España fuimos don Alfredo Navarro Payá, uno de los tantos amigos que hemos realizado a través de toda la historia, un gallego simpaticísimo, y yo, que cuando estábamos examinándolas advertimos que en una de ellas se exponía la hoja bloque denominada Defensa de Madrid, cuya sobrecarga era falsa y cuyo precio de mercado estaba en aquellos momentos en unas 200.000 pesetas. La primera intención que tuvimos fue descalificar la colección, pero después de un cambio de impresiones decidimos informar al propietario y solicitarle que retirara la citada pieza. Aquella noche le llamé por teléfono a su casa, a su domicilio, le notifiqué el acuerdo del jurado y durante la conversación le pregunté cuánto había pagado por su adquisición, informándome que 12.000 pesetas. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, al llegar a mi centro de trabajo, me encontré que el coleccionista me estaba esperando en la entrada del mismo y lo primero que me dice es perdón por haberle mentido. Yo debía haber puesto una buena cara, que debía haber sido un poema, y seguidamente me explicó que su esposa estaba escuchando la conversación telefónica de la noche anterior con un supletorio y que si se enteraba que hacía unos cuantos años había pagado por ella 140.000 pesetas, le podía ocasionar serios problemas. En el capítulo dedicado a la iniciativa de emisiones de sellos, destacamos que gracias a las propuestas y gestiones realizadas por el grupo ante las autoridades postales nacionales, se lograron que se emitieran sellos como los dedicados a don Benito Pérez Galdós, a conmemorar la Exposición Filatélica Nacional de 1994, que se celebró en nuestra ciudad, y el del cuarto centenario de la derrota de la Armada de los Países Bajos en la defensa de Gran Canaria. Además, se solicitaron sellos personalizados, como se les conoce en el mundo filatélico, tus sellos. Se emitieron, entre otros, los dedicados a Charles Lindbergh, Miguel Unamuno, Tomás Morales, José Luján Pérez, Néstor Martín Fernández de la Torre, Manuel Ponce León y Falcón y José de Viera y Clavijo. En el libro también se recogen unos breves bosquejos biográficos de los distintos presidentes que han dirigido el grupo. En ella, además, se destacan los acontecimientos más importantes ocurridos durante sus mandatos. Al final de ese capítulo se relacionan también los vicepresidentes. En relación con este capítulo, les invito a leer el dedicado a don Domingo Doreste Ojeda y a solicitar de la actual Junta Directiva que estudie la posibilidad de nombrarle, como se hizo muy justamente con don Nicolás Socorro Guerra, presidente de honor, pues con su dedicación y trabajo logró importantes objetivos para nuestra sociedad. El libro finaliza con los honores y distinciones. Así, en 1976 crea la medalla del grupo para honrar a personas e instituciones que por sus méritos se hagan acreedoras a ellas. Solo se han concedido dos medallas, La medalla de oro a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País por sus 225 años de ejemplar historia al servicio de Gran Canaria,
y la medalla de plata al siempre recordado don Juan Borges Cristelli, en reconocimiento a la labor continuada durante muchos años en beneficio del grupo. Otra de las distinciones es la de socio de honor, que se crea con el fin de estimular y reconocer a las personas que hubiesen realizado actuaciones especiales, prestadas desinteresadamente en beneficio del grupo. Les fue otorgada a las siguientes personas. En 1953, a don Matías Vega Guerra, que era presidente del Cabildo Insular, a don Manuel Morales Ramos, presidente del Museo Canario, y a don José Ramírez Bettencourt, que era en aquel momento alcalde. En 1962, al capitán general de Canarias, don José Héctor Vázquez. En 1973, a don Alfredo Sánchez Mendezona, que era administrador principal de Correos de Las Palmas, y a don Nicolás Socorro Guerra. En 1974, a don Cándido Herrera Serra. En 1976, al historiador don Agustín Villares Carló, y a don José María Espasa Civi, que era administrador de Correos. Los que no le pongo lo que eran, es que eran socios del grupo. Al año siguiente, a don José Morales Guerra y a mi amigo don Gonzalo de Quintana y Nelson, marqués de Alcázar. En 1983, a doña Justa Jensen. Quiero decir que era la única señora a la que se le ha concedido una distinción en el grupo, y se le concedió cuando tenía 90 años. Su simpatía, su generosidad y su alegría eran un ejemplo para todos nosotros. En 1986, a don Francisco Correa Viera, don Juan Borges Cristelli y don Juan Pérez Navarro. Y en 1996, a don Antonio Bendancor Suárez. En el año 2000, a don Domingo de Ojeda, y en el 2009, a don Antonio Ortega Ortega. Cierra este capítulo la distinción de socios del año, que se creó en el año 2002 para premiar al socio que destacase por su dedicación u otros méritos sociales. Se le ha concedido a don Juan Escudero Arévalo, don Augusto Brosa Quintana y a don Manuel Cruz Rodríguez. Para terminar, quiero hacer mías las palabras que en la presentación de este libro escribe nuestro presidente, mi amigo don Manuel Arencibia Toledo, cuando dice que la vida del grupo ha sido una historia entrañable de amistad y coleccionismo. Y muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Gracias al Grupo Filatélico y Numismático, muchísimas gracias a los autores y muchísimas gracias a don Manuel Ramírez y a don Manuel Arencibia por estar aquí con nosotros, y a todos ustedes también por estar. Muchas gracias, buenas noches.